¿Te gustaría hacer coordinación de protecciones en los tableros de baja tensión y los interruptores de tu marca actual no son calibrables? Bienvenidos, te mostraré la oferta de interruptores en caja moldeada serie T-Max XT de ABB, donde podrás hacer coordinación de protecciones fácil y rápido. Mi nombre es Ricardo Ocadis, soy especialista de producto para ABB en interruptores, breakers and switches de baja tensión. El día de hoy vamos a platicar sobre los beneficios que tenemos en la serie T-Max XT, el rango y oferta comercial, sus características técnicas y eléctricas, la facilidad de uso, comunicación. Los interruptores T-Max XT están basados en tres conceptos: desempeño, facilidad de uso y comunicación. Son equipos de alto desempeño diseñados de manera compacta y flexible, de tal manera que tenemos 4 tamaños hasta 250 amperes, con unidades térmicas magnéticas y también unidades electrónicas. En algunos tamaños son intercambiables. Están diseñados para poder hacer fácilmente la coordinación de protecciones debido a la oferta calibrable que tenemos. Están enfocadas a las protecciones de sobrecarga y cortocircuito, pero también tienen protecciones avanzadas como falla tierra, aplicaciones especiales para motor, pérdida de fase, desbalanceo. Estos equipos cuentan con una conexión hacia la computadora de tal manera de que podemos detectar eh, las fallas que haya tenido el dispositivo, bajarlas en un reporte y poder presentarlas en un reporte impreso para análisis, verificación de cómo se comportó la falla. La facilidad de uso tiene que ver con qué tan fácil y rápido podemos hacer la instalación, el mantenimiento de estos dispositivos. Como les comentaba, las unidades son intercambiables. Se puede descargar todas las fallas, eventos mediante la maleta de pruebas, y la facilidad de uso también tiene que ver con cómo se hace la colocación de accesorios, ya sean accesorios eléctricos o accesorios mecánicos, y para eso contamos una serie de videomanuales. Los interruptores T-Max XT pueden ser comunicables, es decir, podemos sacar información a través de protocolo de comunicación, incluso podemos hacer aperturas y cierres remotos. La familia T-Max XT, 4 tamaños. Los interruptores XT1 y XT2 llegan hasta 160 amperes. Los interruptores XT3 y XT4 llegan hasta 250 amperes. El interruptor XT1 y XT3 tienen la misma profundidad, de tal manera de que se pueden montar en platina o en riel DIN y quedan de manera, digamos, paralela frente a tablero. Esto hace que los tableros de distribución y de control sean muy compactos, además de que se pueden agregar este accesorio para montaje riel DIN, en especial para tableros de control. Los interruptores XT2 y XT4 cuentan con unidades térmicas magnéticas, así como unidades electrónicas, las cuales pueden ser intercambiables. Llegan a altas capacidades interruptivas, tienen la misma profundidad, de tal manera de que se pueden montar en platina o en riel DIN, de tal manera de que quedan a la misma profundidad del panel, siendo esta solución más estética, más fácil de utilizar comparada con otras tecnologías de otras marcas.
Características técnicas. Aquí contamos una tabla donde podemos ver varios valores de características eléctricas técnicas. Los interruptores Timax XT pueden ser utilizados hasta 690 volts bajo las normas IEC. Cuentan con 4 tamaños en 3 y 4 polos. Pueden ser utilizados en aplicaciones de corriente directa hasta 500 volts. Y tenemos aquí varios valores, por ejemplo el valor ICU, que se refiere a la corriente de cortocircuito última, es decir, los niveles de cortocircuito, y nosotros tenemos diferentes letras, por ejemplo B, C, N, S, H. B significa básico, C común, N normal, S estándar, H alta, L limitador, V muy alta. Estas son todas las capacidades interruptivas dependiendo de la letra y el voltaje de utilización. Por ejemplo, si nosotros tenemos un voltaje de utilización de 240 volts, un interruptor XT1B podrá contar con 25 kiloamperes. Pero si nosotros tenemos un interruptor XT1N en 240 volts podemos tener 65 kiloamperes. Y si nosotros tenemos un interruptor XT1H podrá tener 100 kiloamperes en 240 volts, corriente alterna, y hasta 65 kiloamperes en 480 volts, corriente alterna. Asimismo, los interruptores XT2 podrían llegar hasta 200 kiloamperes o 150 kiloamperes hasta 480 volts. XT3 85-35 kiloamperes y XT4 hasta 200 y 150 kiloamperes. Contamos con dos unidades de protección, la unidad térmico-magnética, la cual vamos a tener 4 tipos, TMD, TMA, TMF y MA, los cuales se basan en protección térmica magnética basada en un bimetálico, el cual detecta el incremento de corriente, está calibrado a que a una temperatura según la corriente nominal que está pasando, este equipo va a disparar. Cada polo tiene su bimetálico de tal manera de que si detecta en uno de los polos, este va a mandar a disparar todos los polos, a abrir todos los polos. Después tenemos la unidad electrónica. Esta se basa en sensores y en una tarjeta electrónica. Los sensores son tipo Rogowski, de tal manera de que con el flujo del paso de la corriente, estos generan milivoltaje. Este milivoltaje alimenta la tarjeta electrónica y mide la corriente que está pasando por el dispositivo. La ventaja de estos sensores de Rogowski es de que no se saturan, entonces tienen un rango más grande de medición. Y aquí podemos ver dos curvas de disparo. Tenemos aquí la curva térmica magnética y acá tenemos la curva de disparo con unidad electrónica. Este tipo de curvas se llaman curvas inversas logarítmicas porque del lado de las Y, que por lo regular tenemos la magnitud, en este caso tenemos el tiempo. Del lado de las X, por lo regular tenemos el tiempo y en este caso tenemos la magnitud. Y se llaman logarítmicas porque el incremento es base 10. Por ejemplo, aquí tengo 1 segundo, 10 segundos, 100 segundos, 1000 segundos, etc. Y por ejemplo, aquí yo tengo una vez la corriente nominal, 10 veces la corriente nominal. Supongamos que tengo un interruptor de 100 amperes. Este interruptor de 100 amperes a una vez la corriente nominal, si se dan cuenta, nunca toca la curva. Es decir, si yo tengo un interruptor que es de 100 amperes y por él están pasando 100 amperes, no lo va a detectar como una falla. Es su característica normal, a eso está diseñado. 5% adicional de ese valor es cuando se detecta como sobrecarga,
toca la curva y empieza el tiempo largo de disparo. Quiere decir que necesita todo este tiempo para que el dispositivo dispare o se proteja. Supongamos yo tengo aquí una vez, 2 veces la corriente nominal. Necesita este tiempo para que dispare. Aquí tenemos 10 segundos, aquí serían 20 segundos. Necesitaríamos que sean 2 veces la corriente nominal, o sea, por ejemplo, si es un interruptor de 100 amperes, 200 amperes. Durante 20 segundos el interruptor dispararía por sobrecarga. Pero podría disparar aquí o podría disparar hasta este tiempo, que si se dan cuenta aquí son 100 segundos, 200, cerca de 250 segundos. Es decir, que podría disparar en cualquiera de estos tiempos. Y podemos ver dos zonas, una zona que es como azul y otra que es naranja. La zona azul se refiere a el evento por primera ocasión, cuando el interruptor está en frío. Es decir, tenemos 100 amperes en su corriente nominal, llega el consumo a 200 por primera vez, dispara en esta zona. Supongamos que se disparó el breaker, alguien viene, restablece el circuito y entonces como el equipo queda sensible, digámoslo así, entonces ahora dispara en este tiempo, es decir, más rápido. Entonces tenemos una zona fría y una zona caliente. La zona fría por primera vez, pues el equipo va a actuar, pero si es su segunda vez, entonces dispara más rápido. Si pasan media hora, 1 hora, 2 horas después del segundo evento, entonces el dispositivo se enfría y entonces va a disparar nuevamente en su zona fría. ¿Vale? Así es como funcionan los interruptores termomagnéticos. En este punto, 10 veces la corriente nominal sería su zona de cortocircuito instantáneo. Es decir, yo tengo 100 amperes, 10 veces serían 1000 amperes. Si por el breaker pasan 1000 amperes, entonces va a disparar en este tiempo, que sería, por ejemplo, máximo, si aquí yo tengo un segundo, serían, por ejemplo, unos 30-40 milisegundos. En ese tiempo va a disparar. Recuerden que la protección de cortocircuito se considera como cortocircuito instantáneo, pero el dispositivo tiene un tiempo de retardo mecánico. Supongamos que no tienes 10 veces, tienes ahora tal vez 12, 15, 20 veces la corriente nominal. Entonces ahora el interruptor va a disparar, toca la curva y dispara en tiempos de milisegundos. Segundo evento, toca la curva, dispara en milisegundos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, 9.99 veces la corriente nominal? Si se dan cuenta, toca la curva, pero ahora va a tocar en la zona de sobrecarga y necesita todo este tiempo para que proteja con ese valor. ¿Cómo se calibran los interruptores? Bueno, tenemos dos zonas. Aquí, por ejemplo, este es un interruptor TMD. Vamos a tener este dial y vamos a poder calibrarlo mínimo, medio y máximo. Cuando yo tengo una unidad electrónica, primer evento, una vez la corriente nominal, no va a ser detectado como falla. Supongamos que llega a 2 veces la corriente nominal, toca la curva, dependiendo de la calibración, y entonces ahora va a disparar. Segundo evento, toca la curva y dispara. Es decir, sus fallas, la protección es más repetitiva. Unidades térmico-magnéticas, existen 4 tipos, el TMF, TMD, TMA y MA. TMF, bueno, vamos a tener su característica térmica o de sobrecarga y su característica magnética. TMF no se puede calibrar, es fijo, tanto en térmica como magnética, ya sea a una vez la corriente nominal o en cortocircuito hasta 10 veces la corriente nominal, es decir, no es calibrable. Después yo tengo el interruptor TMD, este equipo es regulable
en su característica térmica de sobrecarga y se puede proteger desde el 70 al 100% de su corriente nominal. En su característica magnética de cortocircuito es fijo a 10 veces. Cuando yo tengo una unidad TMA, por ejemplo esta, vamos a tener dos puntos de calibración, uno que le vamos a llamar la parte de sobrecarga y otro que es la de cortocircuito instantáneo. Si se dan cuenta, este dial o este potenciómetro, digámoslo así, tiene una indicación y si lo ponemos en mínimo, su calibración será al 70%, medio 85%, máximo 100% de su corriente nominal. Este es un equipo de 250 amperes. Cuando yo tengo la característica de cortocircuito instantáneo, la protección mínima sería el 5 veces la corriente nominal, o sea 250 por 5, y se puede calibrar hasta 10 veces su corriente nominal, o sea, es decir, hasta 2500 amperes. Cuando yo tengo una unidad TMA, este equipo pues no tiene protección de sobrecarga, es decir, tiene solo protección contra cortocircuito instantáneo calibrado a 10 veces la corriente nominal. Unidad de protección electrónica. Contamos con protecciones básicas como L sobrecarga, S cortocircuito selectivo en tiempo y cortocircuito instantáneo y G falla tierra. Esta unidad electrónica cuenta con un LED indicador de que está funcionando correctamente, conexión hacia la maleta de pruebas y computadora y su calibración mediante Deep Switch. La calibración es muy fácil, muy sencilla. Por ejemplo, si yo tengo sobrecarga, que es la protección L, aquí me dice que la protección L o I1 va a ser igual a la corriente nominal, por ejemplo 100 amperes, por el 0.04 más la suma de lo que yo suba en los deep switch. Es decir, por ejemplo, si tengo todos los deep switch abajo, entonces solo va a ser multiplicada la corriente nominal por 0.4, o sea, es decir, el 40% de mi corriente nominal. Si yo tengo 100 amperes y tengo todos los deep switch abajo, entonces va a ser igual a 100 por 0.4, es decir, 40 amperes. Y yo puedo calibrar el tiempo, es decir, lo mínimo podría ser 3 segundos y lo máximo serían 72 segundos de tiempo de retardo en sobrecarga. Cuando yo tengo cortocircuito instantáneo, su calibración va a ser mediante directamente la suma de la corriente nominal, es decir, I3 o corriente de cortocircuito va a ser igual a la suma de lo que yo le suba en los deep switch. Por ejemplo, si yo lo quiero calibrar a 300 amperes, es decir, 100 por lo que yo le suba, necesitaría subirle el primer deep switch 1 más 2, es decir, 1 más 2, 3 veces la corriente nominal, es decir, 300 amperes. Siempre la protección de cortocircuito selectivo tiene que ser menor que la I, entonces en este caso vamos a calibrar, por ejemplo, podría ser a 2.5, que sería subiendo a base de los deep switch, o una
configuración electrónica a base de la configuración que nosotros podamos hacer mediante la maleta de pruebas. Asimismo, podemos tener una configuración local, que sería ya sea programada o por los deep switch, o una configuración remota mediante el protocolo de comunicación. Es decir, podríamos cambiar la coordinación de protecciones cuando el interruptor esté comunicado a un sistema SCADA y por el sistema SCADA poder configurar sus protecciones. Estas unidades de protección tienen unidades de diálogo, por ejemplo, es el Equip Display, que es un accesorio que se monta enfrente a la electrónica y es simplemente una HMI que me permitirá ver los parámetros y cómo quedó configurado el dispositivo. También tenemos este Equip Lead Meter, que sería como una serie de LEDs indicadores que van desde el 50% hasta el 100% de su corriente nominal, la cual vamos a poder visualizar de manera frontal al interruptor, de tal manera que podemos saber cuál es la corriente que está pasando y detectar posibles prealarmas, digamos, prealarmas de sobrecarga o indicación de que está llegando a su corriente máxima y posibles ya tiempos de actuación de la protección contra sobrecarga o cortocircuito. Accesorios eléctricos, bueno, los interruptores T-Max XT están pues diseñados para poder colocarle muchos accesorios, por ejemplo, contactos auxiliares. Le podemos agregar un código que le llamamos 3Q, que nos permite saber, son contactos auxiliares que nos permiten saber el estado del breaker, si está en abierto o en cerrado. También tenemos otro accesorio que se llama 2SY, que me permite saber si el breaker fue disparado o que la unidad electrónica actuó ya sea sobrecarga o cortocircuito. S51, también conocido como Bell Alarm. Este interruptor es de 4 polos, lo cual me permite colocar accesorios tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, que también son contactos de posición. O podemos colocarles bobinas de apertura o bobinas de mínima tensión, una y una. En los interruptores de 3 polos solo se puede colocar una sola bobina, hay un solo espacio, más los contactos auxiliares laterales derechos. La colocación es muy fácil, muy rápida, solamente necesitamos quitar la tapa frontal y ahí los colocamos. También se puede hacer aperturas y cierres remotos por operación eléctrica mediante el mando motor. Aquí lo que necesitamos es quitar la tapa frontal, atornillamos por la parte de atrás y vamos a poder colocar de manera frontal el mando motor. El mando motor tiene operación manual mediante botones y cargando la palanca. Necesitamos cargar la palanca, se aplasta un resorte y está listo para ser operado manualmente. Tiene su posición manual, automático y bloqueado por botones. Y si te das cuenta, no va a ser afectada para la colocación del mando motor para colocar la pantalla HMI. Algo que me gusta mucho de estos equipos es de que lo puedes convertir un interruptor normal mediante este kit de conversión en un interruptor enchufable o un interruptor extraíble. Necesitamos la base más el kit de conversión y podemos colocarle, hacerlo extraíble. En esta condición los accesorios de bobinas y motores es un código diferente porque necesitamos estas clemas deslizables para poder hacer la colocación de los accesorios eléctricos. De tal manera de que cuando retiras el breaker, la parte de control se separa y tienes un breaker totalmente extraíble.
Con esta manivela hacemos la inserción y queda listo. Tenemos un interruptor de alto desempeño, el cual puede ser operado de manera remota y de fácil mantenimiento. Para los interruptores XT1 y XT3, la operación se llama MOD, mando de operación directa. Es un mando el cual también nos permite hacer la apertura y cierre por operación eléctrica, y podemos tener aperturas y cierres remotos por comando de botones o a través de alguna señal de un sistema de control. Accesorios mecánicos. Bueno, la flexibilidad de los interruptores XT permite colocarles pues diferentes eh, mandos. Por ejemplo, estos mandos que les vamos a llamar giratorios existen de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos mandos giratorios laterales, izquierdos o derechos. Esto permite mandar al interruptor hasta el fondo del tablero, a la platina o al rieldín, de tal manera de que no se podrá abrir la puerta hasta que el interruptor esté en abierto, dando mucha seguridad en la utilización del tablero, de tal manera de que cuando abres el tablero pues ya no tiene energía y tú puedes trabajar de manera segura en la operación del dispositivo. Tenemos este otro accesorio que es una platina de enclavamiento, lo cual te permite colocar los interruptores Timax XT y podemos hacer de tal manera de que un interruptor abra y el otro quede cerrado, y inversamente. Se le pueden colocar los mandos a motor de tal manera de que podemos hacer aplicaciones de transferencia. Los interruptores Timax XT no cuentan con una terminal para cables, es de manera estándar, se maneja como accesorio y se le pueden tener ya sea terminales ponchables, conexión a barra, conexión directamente extendida, terminales para cable de cobre, terminales para cable de aluminio, multicables, varios cables a la vez. Existen varias soluciones, por ejemplo, estas son terminales traseras, ya sean en horizontal o en vertical. Y algo que me gusta mucho es que las terminales vienen indicado el nivel de torque al cual se debe de hacer la conexión. Cuando tú tienes un interruptor tipo enchufable o tipo extraíble, los accesorios, las terminales para cables son compatibles en el tamaño, de tal manera de que las puedes utilizar. Entonces, de esta manera tú tienes un interruptor también de alto desempeño miren, aquí estamos colocando un kit de conversión, de tal manera de que colocamos el interruptor y bueno, ya queda listo para ser operado. Imagínate que tú tienes que colocar una bobina de mínima tensión, unos contactos auxiliares, pero pues es la primera vez que lo vas a hacer. No tienes tal vez la experiencia, tal vez necesitas colocar un accesorio un poco más complejo, tal vez un mando motor. ¿Cómo se hace el procedimiento de instalación? Bueno, en el momento en el que tú compras el accesorio, trae un manual, unas hojas, tú escaneas con tu teléfono celular y te manda a la liga de YouTube, donde viene el video de instalación del accesorio. En YouTube tenemos un canal que se llama ABB Low Voltage Products. Ustedes pueden ir a este canal y ver las listas de reproducción. En listas de reproducción encontramos los video manuales y podemos tener ya sea para los accesorios eléctricos, bobinas, motores, mando motor o accesorios mecánicos como los bloqueos por candado, bloqueos por o los mandos reenviados,
Entonces es muy fácil, muy rápida la colocación. Si ustedes hacen el procedimiento basado en el video manual, pues no van a tener problemas de garantías. Realmente el procedimiento es muy fácil, muy sencillo. Y en YouTube pueden encontrar hasta 250 video manuales de cada uno de los accesorios que utilizamos. Entonces, bueno, con esto pues realmente reducimos el nivel de error en la colocación de los accesorios y listo, no pierde garantía el procedimiento. La facilidad de uso también nos permite saber el desempeño del equipo y para esto nosotros tenemos una maleta de pruebas. Esta maleta de pruebas sirve para tres cosas. Uno, puedes hacer la configuración de los parámetros de manera electrónica, digamos. Dos, bajar el reporte de cómo se ha comportado el breaker, su fecha de instalación, su próxima fecha de mantenimiento, cuántas operaciones ha tenido, cuántas han sido fallas, cuántas han sido simplemente aperturas. El equipo trae un algoritmo que calcula el desgaste de contactos, entonces podemos saber también el tiempo de vida de el dispositivo, si necesita mantenimiento o si necesita reemplazo. También esta maleta de pruebas nos permite hacer pruebas de disparo para verificar que las curvas de respuesta del breaker estén disparando, el breaker esté disparando en tiempo según basado en estas curvas de respuesta. Esta maleta de pruebas lo que incluye es una serie de interfaces y el software. El software es gratis, lo pueden descargar de la página de los interruptores Timax XT. Y esta maleta se vende con un curso de capacitación, el cual lo da un agente de servicio que es altamente capacitada en este tipo de dispositivos, el cual les permite a ustedes pues sacarle el máximo provecho a la maleta y al dispositivo como tal. Comunicación. Los interruptores Timax XT pueden ser comunicables mediante los protocolos Modbus 485. Lo que hacemos es le agregamos un accesorio interno que se llama EquipCom. Este EquipCom te permite sacar Modbus 485. Es obligatoria la colocación de una fuente de alimentación externa de 24 volts y bueno, nos permite tener la comunicación. Si tú necesitas tal vez otro protocolo como Profibus, DeviceNet, Modbus TCP, le podemos colocar un convertidor de señal y bueno, ya puedes mandar toda la información de corrientes o incluso voltajes, potencias, dependiendo de la unidad de protección. Por ejemplo, tenemos las protecciones EquipDeep L6G que solo pueden ver corrientes, pero también tenemos los Equip L6G. Este te permite ver corrientes, voltajes, potencias, incluso hertz. Los interruptores XT con el mando motor MOE pueden ser operados remotamente por protocolo de comunicación. Es decir, si tú tienes ya un sistema SCADA, podemos hacer que abras y cierras el breaker de manera por protocolo de comunicación, además de que te está dando corrientes, voltajes, potencias y todos los consumos del circuito. Los interruptores Timax XT puedes utilizarlos en diferentes tableros de distribución para baja tensión. Tenemos por ejemplo los interruptores tipo Mistral, los cuales el interruptor Timax XT lo puedes utilizar como interruptor principal, ya que puedes tener desde 32 hasta 125 amperes. Este gabinete es un gabinete plástico muy estético que lo utilizamos para circuitos de contactos y apagadores, pueden ser residencial, puede ser comercial. Algo que me gusta mucho de este tablero es que es plástico y que no va a sufrir temas de oxidación. Entonces lo puedes poner en zonas húmedas, costa, y además de que es muy estético. Entonces, bueno, puedes
utilizarlo hasta 125 amperes de corriente nominal. Tenemos otro gabinete que es o tablero, que es el tablero Protecta. Este también es de circuitos, contactos y apagadores, el cual puede llegar hasta 250 amperes. Entonces el interruptor Timax XT lo puedes utilizar como interruptor principal para esta solución. Este tablero es un tablero metálico, ya sea para sobreponer o para empotrar. Otro tablero que a mí en lo particular me gusta mucho es el tablero Gemini. Este es un tablero plástico hasta 400 amperes, diferentes tamaños, puerta de vidrio, puerta ciega y es grado de protección IP67. Esto quiere decir que lo puedes instalar incluso al exterior, donde puede tener lluvia, polvo. Lo utilizamos mucho para aplicaciones solares, corriente directa. Entonces el interruptor Timax XT para aplicaciones de corriente directa lo podemos utilizar aquí. El Gemini también te sirve para aplicaciones de distribución como para control. Entonces puedes colocarle un PLC, variadores, arrancadores suaves. Es un gabinete muy dinámico. Se puede utilizar para muchas cosas. Otro tablero en el cual donde vamos a poder colocar los interruptores Timax XT es el tablero R2L. Este es un tablero de baja profundidad para una cantidad de circuitos pues realmente indefinido, digámosle así, ya que puede tener puerta ciega, sin puerta, puerta de vidrio. Y si tú necesitas más circuitos, puedes colocarle tableros laterales para continuar con la necesidad de circuitos. Este tablero yo le llamo que es el concentrador de tableros, porque si tú tienes pues varios tableritos de contactos y apagadores, con este tú puedes centralizar todos tus circuitos en uno solo. Puede llegar hasta 800 amperes y bueno, realmente es una oferta muy estética, muy interesante para control de alumbrado y contactos. El siguiente tablero es un tablero de subdistribución, el cual le llamamos R2 Panel Board. Este tablero puede llegar hasta 1250 amperes. Aquí es un tablero donde colocamos interruptor principal tipo caja moldeada, interruptores derivados caja moldeada. Entonces aquí podemos colocar interruptores Timax XT sin ningún problema para la solución. Este tablero puede llegar hasta 630 amperes en interruptores derivados y 1250 en interruptor principal. Otro tablero que en lo particular también es una solución bastante interesante, que es el tablero autosoportado Timax Link. Este tablero puede llegar hasta 3200 amperes de la manera de oferta estándar, pero podría llegar hasta 6300 en la oferta especial. Este equipo puede trabajar hasta 690 volts en corriente alterna y podemos colocarle interruptores derivados hasta 1600 amperes. Entonces la oferta Timax XT se utiliza mucho para esta aplicación. Otro tablero que es un tablero traje a la medida, es un tablero tipo IS, es el tablero System Pro Power. Este tablero tiene puerta ciega, puerta de vidrio o pueden ser sin puerta, dependiendo del grado de protección al que se va a utilizar. Este equipo, este tablero es siempre instalado bajo techo y podemos colocarle interruptores principales tipo electromagnéticos o de bastidor abierto y también interruptores caja moldeada como derivados. Este tablero, como les comentaba, es traje a la medida, entonces puedes colocarle columnas adicionales, los cuales puedes tener, por ejemplo, arrancadores, variadores, soft starter, aplicaciones incluso de 480 o 220 dentro del mismo tablero. Son trajes a la medida bastante interesantes. Entonces todos los interruptores Timax XT se pueden montar en este tipo de tableros. Durante años hemos intentado hacer coordinación de protecciones. Muchos de nuestros clientes han comprado pues interruptores, tableros, pero pasa algo muy curioso, que llegan a mostrador, compran los interruptores, llegan, los instalan, pero de repente se dan cuenta que el equipo que compraron pues no es calibrable.
o que el interruptor pues no da la calibración que tenía que hacer. Entonces pareciera que hemos hecho las cosas al revés todo este tiempo. Es decir, vamos primero compramos los interruptores y luego nos damos cuenta que eso no es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero necesitamos hacer un estudio de coordinación de protecciones. Es decir, hacer un estudio en papel o en software. En ABB tenemos un software que se llama eDesign en su módulo de curvas. Te permite agregar todos los interruptores de las familias Timax XT, las familias System Pro, System Pro M o los interruptores electromagnéticos, y vamos a dibujar todas las curvas de cada uno de los dispositivos para verificar cómo se están comportando las curvas de respuesta de estos breakers. Durante años en algunas otras marcas pues no existían interruptores calibrables. Entonces, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Bueno, nosotros tenemos dos tecnologías, la térmica magnética y la electrónica. De esta manera tú puedes hacer coordinación de protecciones para que no tengas un problema de que si hay un cortocircuito se te dispare el interruptor principal y se queden sin energía pues toda la planta o todo el edificio o todo el hospital, ¿no? Con este sistema pues solo va a proteger y va a disparar el interruptor el cual está asociado a la falla, de tal manera de que se va a disparar solamente esa zona, se protege esa zona, pero la disponibilidad eléctrica de todas las otras zonas siguen funcionando. Es muy importante la coordinación de protecciones. Hace algunos años pues realmente nadie le ponía atención a este tema, pero a partir del código de red, donde el código de red trae pues dos vertientes, uno que es la calidad de energía, donde te piden pues un factor de potencia arriba de 0.95 y un niveles de armónicas que no contaminen hacia la red, hacia los vecinos. Pero hay otra vertiente que es que si tú te vas a hacer, si es un proyecto nuevo, si te vas a instalar por primera ocasión, obligatoriamente necesitas tener tu estudio de coordinación de protecciones y tu estudio de niveles de cortocircuito. Entonces, con este dispositivo, sin ningún problema vas a poder hacer coordinación de protecciones. Otra vertiente es que si tu proyecto, bueno, pues si tú ya estás instalado, ya llevas mucho tiempo trabajando con tu instalación eléctrica, con tu empresa, con tu planta, pero necesitas hacer una ampliación de tu contrato con CFE, obligatoriamente también necesitas tu estudio de coordinación de protecciones y tu estudio de cortocircuito. Entonces, si te das cuenta, la mejor solución es equipos calibrables que te permitan hacer la configuración en sitio con un amplio rango de calibración, la cual puedes encontrar tanto en interruptores térmico-magnéticos, pero mucho más en la oferta de interruptores con unidad electrónica. Entonces, con los sistemas de ABB, sin problema vas a poder cumplir con temas de código de red bajo este diseño. El software eDesign en su módulo curvas es gratis. Si tienes algún proyecto en el cual pues necesites asesoría, sin ningún problema te puedo ayudar. Mi nombre es Ricardo Cádiz, especialista de producto para breakers and switches en baja tensión. Muchísimas gracias.